Y vamos a hablar bajo el tema palabras de una mujer sabia. ¿Cuántas mujeres sabias hay aquí? Eso. Ajá. Se ve que están despiertas. Segundo libro de Samuel 14:14. Segundo libro de Samuel 14:14. Dame un poquito de volumen más, por favor, porque siento que me estoy esforzando de más. ¿Sí? ¿Se escucha, hermanos? Espérese que grite, va a ver si sí. Segundo libro de Samuel 14:14. ¿Lo tiene? Me dice amén. Dice, todos tenemos que morir. Reina Valera contemporánea. Todos tenemos que morir. Somos como el agua cuando se derrama en el suelo, que ya no se puede recoger. Pero Dios, lejos de quitarnos la vida, pone los medios para que nos volvamos a Él si nos hemos alejado. Incline su rostro y hacemos una oración. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, bendito Dios, donde nosotros venimos a sentarnos a la mesa en un sentido figurado, Señor, para comer de tu palabra, precioso Dios. Tu palabra es el buen alimento que nos da fortaleza, Señor, que nos ayuda, precioso Dios, a permanecer de pie, fuertes, oh Dios de la gloria, siguiendo siempre tu camino. Tu palabra, precioso Dios, es esa luz que nos alumbra en la oscuridad, precioso Dios, y nos guía por el camino que nosotros debemos tomar, precioso Dios. Tu palabra es vida, precioso Dios, para nosotros. Nos mantiene vivos espiritualmente, con esperanza, con gozo, con alegría, precioso Señor, siempre con fe, precioso Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra es ese espíritu, bendito Dios, que viene a soplar a nosotros, oh Dios de la gloria, para traer todos esos beneficios, oh Dios de la gloria, y tu palabra se cumpla en nosotros, haciendo esa obra por la cual tú la envías, precioso Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, bendícenos con tu palabra, bendito Dios. Amén y amén. Hay cosas, mis hermanos, que son importantes en la vida, decisiones que se deben tomar con calma, ¿verdad? Hay decisiones que usted puede tomar con calma. Hay decisiones que usted necesita sentarse, analizar, pensar, planear, y entonces para poderlas tomar. Pero hay otras que son cruciales y que son urgentes de tomar. No se puede prolongar porque requieren de una acción inmediata. Hay decisiones, hermano, que si no se toman en el momento, se pasó el tiempo y ya no se puede hacer absolutamente nada. Ahora, para poner en contexto sobre lo que le quiero enseñar y el pasaje que acabamos de leer, este pasaje nos habla a nosotros de una mujer que le dio un consejo a David, o que trajo más bien, no uno, sino le dio varios consejos, pero trajo una palabra de sabiduría a un rey. Usted se imagina cómo funcionaba la cultura de aquel tiempo, donde una mujer pues obviamente no tenía las mismas oportunidades que hoy día una mujer tiene. Entonces, pensando en eso, imagínense cómo Dios realmente no se guía por culturas que el mundo tenga. Dios no se guía por el pensamiento mío, o el de alguien más, sino se guía por lo que Él ha establecido y lo que Él quiere hacer. Y por eso es que a veces la misma palabra es la que viene a romper nuestros moldes o nuestras maneras de pensar. Pero entonces, para que vayamos entendiendo cuál es el contexto de este verso, hablemos un poquito de lo que sucedió antes de que esta mujer hablara con el rey David. Como ustedes saben, el rey David, y de pronto para los que no habían leído esta parte de la Biblia, el rey David fue un hombre que Dios escogió, fue el rey que escogió Dios para que dirigiera a su pueblo, porque el pueblo había elegido uno, y obviamente cuando el hombre elige,
sin la guía de Dios, pues tiene un riesgo muy alto de equivocarse en sus decisiones. Entonces el pueblo se equivocó en su decisión y eligieron a Saúl y el rey le salió malo. Entonces Dios dijo, ahora yo voy a poner uno conforme a mi corazón para que dirija al pueblo. Ahora, el ser conforme al corazón de Dios, como todos nosotros o la mayoría sabemos, no significa que alguien es perfecto. Y David no era perfecto, era un hombre normal en cuanto a la naturaleza, en cuanto incluso al pecado. Y usted conoce la historia, David cometió una serie de errores, hermano, muchos errores pudiéramos encontrarle nosotros a David en la palabra, porque la palabra muestra precisamente los errores que él cometió. Y de los más famosos es cuando él estaba en el balcón del palacio, hermano, y de repente vio a una mujer que se estaba bañando. Usted conoce la historia, la mandó a traer, se la llevó a su habitación y allí él tuvo que ver con ella, ¿verdad? Sexualmente me refiero. La mujer quedó embarazada y luego él, bueno, como no habían clínicas de las que ahora existen, hermano, pues él dijo, ¿y ahora cómo hacemos, verdad? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Y entonces él comienza a idear, y mire cómo realmente abrir una puerta puede dar lugar a una serie de cosas que después es difícil salir. Ahora, ¿qué es lo que hace David? David dice, vamos a traer al marido que andaba en la guerra, el marido, hermano. Y lo manda a traer y dice que duerma con ella. Igual el muchachito posiblemente se va a parecer a mí, pero de todas maneras que digan que es de él, ¿verdad? Y trae a Urías de regreso, hermano. Urías, como era un guerrero, y él decía, no, mis compañeros están en la guerra, yo no puedo estar aquí disfrutando con mi esposa mientras ellos están en la guerra, así que no voy a dormir en mi casa. No durmió ahí. David no tenía argumento para mentir y decir que ese hijo era del esposo de Betsabé. Y entonces, hermano, comete él un error todavía más grave, porque entonces atenta contra la vida de este hombre. Lo manda a la guerra y le dice al comandante, ponlo en lo más recio de la guerra para que éste muera. Y entonces este hombre muere lamentablemente en la guerra. Y David entonces sale como un héroe y dice, ahora yo me hago cargo de la viuda, pobrecita, tráiganla para acá. Y se la lleva para su casa y se convierte en una de sus esposas, que en ese tiempo se podía, ahora ya no, ¿verdad? Entonces viene este hombre, y este pecado que él cometió, hermano, lo persigue por mucho tiempo. David no pecó y siguió su vida normal, aunque quizá algunos lo veían y decían, bueno, todo está bien con el rey, pero dentro de él realmente él estaba sufriendo por causa del pecado que él había cometido. Entonces él sabía que había algo que él aparentemente nadie se había dado cuenta, aparentemente nadie sabía, pero que a él por dentro le estaba causando serios problemas. Entonces, hermano, todo esto trajo consecuencia. Hasta que viene el profeta Natán, lo confronta, Dios usa a este hombre y le trae una palabra que lo hace a él, despertar y decir, he cometido pecado, aunque él ya había pedido perdón a Dios, ya se había escrito de alguna manera canciones que demostraban que él estaba arrepentido. De hecho, la buena noticia para él fue: tu pecado ha sido remitido, es decir, tu pecado ha sido perdonado. Ya tú has sido perdonado y por lo tanto no vas a morir, porque eso era lo que le esperaba a una persona que cometía el tipo de pecado que él había cometido. Recuérdese que en aquel tiempo no era así como que si cometiste un pecado tranquilo hay que hacer un par de sacrificios y se te perdona. Los sacrificios que se hacían eran solamente para pecados que eran involuntarios. Cuando alguien cometía un pecado voluntariamente, entonces tenía que pagar de la misma manera como había hecho. Si él había matado, entonces lo normal era que
que también él fuera apedreado y lo mataran por haberle quitado la vida de manera intencional a alguien. Sin embargo, Dios en su misericordia le dice: tú no vas a morir. Pero el asunto aquí es que no se queda sin consecuencia. Va a haber una consecuencia, y la consecuencia va a venir a tu casa. La espada no se va a apartar de tu casa. Y entonces habrá muerte en tu casa, no solamente del tipo de muerte literal que la hubo, sino también habrá muerte, nosotros sobreentendemos, espiritual. Porque entonces, hermano, las cosas comienzan a ponerse difíciles. Los problemas comenzaron a verse en la familia. Le cuento la historia. Cuando un hijo de David, llamado Amnón, él se enamora de una media hermana. Se enamora entre comillas, ¿verdad? Y dice: no, es que yo la quiero, es que yo la deseo, es que yo quiero estar con ella. Y él decía: yo estoy enfermo de amor, pero realmente no estaba enfermo de amor, sino que estaba enfermo de lujuria. Él quería estar con ella, simplemente la deseaba, no la amaba, sino que la deseaba simplemente. Y se encuentra uno de estos amigos, hermano, que le da un mal consejo y le dice: hey, ¿por qué no te haces el enfermo? Hazte el enfermo y pide que esta muchacha se llamaba Tamar, pide que Tamar venga y te traiga comida a ti. No vayas hoy a sentarte con el rey, no vayas a comer con el rey, quédate en tu casa y hazte el enfermo, ¿verdad? A veces cuando alguien tiene una responsabilidad se hace el enfermo. Cuando usted no tiene ganas de ir a trabajar. Bueno, no usted, eso no pasa aquí, ¿verdad? Hay personas que hacen eso, se hacen los enfermos. Bueno, pero ese es otro tema para otro día. Este muchacho se hace el enfermo, hermano, y eso comienza a traer problemas serios a la casa de David. Porque entonces la muchacha viene a verlo a él. Y cuando lo viene a ver, ella le dice: mira, en este tiempo se puede, así que lo que tienes que hacer es ir a mi padre y pedirme a mí para que yo sea tu esposa. Pero no hagas lo que estás a punto de hacer. Él no la escucha y entonces termina abusando sexualmente de ella. Y una vez que abusa sexualmente de ella, hermano, se nota que realmente no la amaba, porque el amor espera. El amor realmente es sufrido. El amor no tiene que ver simplemente con un deseo que alguien tiene, sino tiene que ver, dentro de todas las cosas, con un saber esperar. Si alguien recibe cierta presión, y lástima que los muchachos salieron a su clase ahora, debe saber que esa presión no es amor, sino esa presión realmente tiene que ver con un simple deseo. ¿Y cuál es el problema de eso? Que dice la Biblia que una vez que él tuvo que ver con esta muchacha, después todo el amor que sentía por ella, aparentemente se convirtió en odio, la aborreció cuando una vez que hubo cometido este pecado. Ahora, ¿qué pasa ahí, hermano? Que David no hizo absolutamente nada. David no corrigió el problema que hubo con Amnón. Porque es muy posible que él se sentía culpable y decía: yo no tengo autoridad para ir y decirle a mi hijo que hizo mal cuando yo también he cometido otros pecados parecidos. Entonces, al no tener esa autoridad, hermano, él no corrige lo que debe hacer. Ahora, él debió haber separado ese asunto y decir: bueno, yo tengo que corregir. Por eso es importante corregir a los hijos. Por eso es importante, hermano, que nosotros no dejemos que los hijos vayan por donde ellos quieran, sino que nosotros les guiemos a ellos y les digamos qué es lo que deberían hacer. Es importante, no debemos dejarle a nuestros hijos, sobre todo cuando están pequeños, que ellos sean los que decidan. Ya cuando sean grandes, ellos tendrán que decidir por sí mismos, ellos sabrán lo que tienen que hacer, pero hay una edad en la que ellos tienen que ser
corregidos, tienen que ser guiados. Un niño no puede tomar decisiones sobre su vida completamente. El padre tiene que guiarlo. Esa es la lucha que hay en este tiempo en el mundo, porque algunos dicen, no sé lo que tú quieras hacer, mijito. En España, por ejemplo, hay legisladores, hay congresistas, hermano, que están proponiendo leyes donde le digan a los niños, tú puedes elegir si tú te quieres acostar con alguien, siempre y cuando tú quieras hacerlo. A un niño, hermano, que no tiene obviamente la capacidad para poder tomar decisiones. Entonces, por eso, hermano, a los hijos hay que guiarlos desde pequeños. Después tomarán sus decisiones. No sabemos qué decisiones van a tomar, algunas buenas, otras no muy buenas, pero que no sea que no nos sintamos nosotros culpables de decir, tomaron esta decisión porque yo no le corregí, porque yo no le dije cómo tenía que hacer las cosas, porque yo no le enseñé. Entonces, David, al no hacerlo, hermano, la cosa comenzó a complicarse, porque Tamar tenía un hermano completo, un hermano de papá y mamá, que era Absalón, que no estaba contento con lo que había sucedido, y sobre todo de ahí provino, hermano, el odio que el mismo Absalón desarrolló sobre su propio padre al no defender a su hija. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, cuando no se disciplina a un hijo, tarde o temprano esta llegará sin misericordia. Mire, cuando usted disciplina a sus hijos, a mí no me gusta disciplinar hijos que no son míos, porque yo no le voy a tener la misma misericordia que le tengo a los míos. No sé si me voy a entender. Mi papá, por ejemplo, yo no necesité de que alguien me disciplinara afuera, porque mi papá, hermano, yo les he contado, ¿verdad? En eso era muy serio, muy fuerte, era tremendo, ¿verdad? Entonces yo realmente no ocupé. Me recuerdo que si por ejemplo a mí, yo me peleaba en la calle con alguien, porque de niño uno se pelea. ¿Alguien se peleó de niño? Con que se pelean de grandes no se van a pelear de niños. Y yo me peleaba con alguien, hermano, y si me pegaban, yo llegaba llorando a la casa. De niño, me pegaron. Y sabe que mi papá no salía y decía, ¿quién le pegó a mi hijo? Él no salía así. A mí me daba otra. Y me decía, para que aprenda a no andarse peleando en la calle. Y eso no me quitó las ganas de pelear en la calle, pero sí me enseñó que o me aguantaba o me defendía como debería de defenderme. Ya no iba con mi papá a decirle, porque yo decía, ¿para qué voy y le cuento si lo que va a hacer es darme otra, ¿verdad? Mejor me quedo con la que ya me dieron en la calle. Pero tuvimos de alguna manera nuestros padres que nos disciplinaban, hermano. Entonces no hubo necesidad de que otro lo hiciera. Ahora, si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, entonces alguien más lo va a hacer. Y no, una vez más, no lo va a hacer con amor. El mundo le enseñará a nuestros hijos cómo son las cosas en realidad. Alguien más va a tomar a nuestros hijos si nosotros no lo hacemos. Si nosotros desde pequeños no le enseñamos, no, usted no levanta la mano, no, usted no golpea a nadie, no, usted no hace esto. Si desde pequeño no se le enseña la educación a los hijos, hermano, una vez más, la educación no es ni de la escuela, ni responsabilidad de la escuela, ni responsabilidad de la iglesia. Ay, es que en la iglesia no le están enseñando. No, el que le tiene que enseñar es disciplina a un hijo, es el padre. Porque una vez más, si a mí me lo presta, yo de pronto no voy a abusar de él, pero de pronto no voy a tener la misma misericordia que usted debe tener con su hijo. La misma gracia, el mismo amor, porque yo no soy papá de ellos. ¿Sí me debe entender? Entonces, hagámoslo nosotros para que no lo tenga que hacer la vida, para que no lo tenga que hacer la policía, para que no lo tengan que hacer las pandillas, hermano, para que no lo tenga que hacer otra persona, sino nosotros. Por eso es que David, cuando Dios le dijo, ¿quién quieres que te discipline? ¿Te disciplino yo o te disciplina el hombre? ¿Quién quieres tú? David inteligente dijo, no, nadie me ama más que tú, Señor.
y nadie va a tener la misericordia que tú tienes conmigo. Mejor sé tú el que me corriges, disciplíname tú, castígame tú, porque el mundo no me tendrá misericordia. Tenemos que entender que Dios es un Dios que nos ama, y de Él debemos aprender a decir: vamos a disciplinar con amor a nuestros hijos para enseñarles. Ahora, Absalón era el hijo favorito de David, hermano. Usted se imagina lo peor que le puede pasar a un padre. Primero, no hay que tener hijos favoritos. Eso puede causar problemas en los demás muchachos, ¿verdad? Eso puede causar un problema dentro de la casa. Pero aparte de eso, hermano, es que el hijo favorito es el que también termina de alguna manera desilusionando a David como padre. Fíjese, ¿por qué? Porque él, al no ver que su padre hacía justicia por su hermana, entonces él dijo: yo voy a tomar en mis propias manos la justicia. Y Absalón, hermano, hace una fiesta cuando era el tiempo de trasquilar las ovejas. Él hace una fiesta y le dice al papá: papá, yo quiero que vengan y que venga toda la familia. Y David se niega y le dice: no quiero que gastes mucho. Mire, hasta eso cuidaba David. No quiero que gastes mucho, no queremos ser gravosos. Entonces, no, haz la fiesta, pero no vamos a venir, ¿verdad? Y él le dice: bueno, entonces aunque no vengas tú, manda a mi hermano a que venga, refiriéndose precisamente a Amnón. Vaya conmigo al capítulo 13 de 2 Samuel 26 al 29. Y mira lo que dice ahí. Dice: si no puedes venir, te ruego que dejes ir a mi hermano Amnón. Y el rey le preguntó: ¿y por qué quieres que vaya? Y tanto insistió Absalón que el rey dejó ir a Amnón y a todos sus hijos. Pero Absalón ya había instruido a sus sirvientes: manténganse atentos para cuando vea que el vino ya ha puesto muy alegre a Amnón, o sea, iba a haber bebida, y a una orden mía ustedes lo matarán. No tengan miedo, que ustedes solo estarán cumpliendo mis órdenes. Y todavía les dice: ánimo y mucho valor. Y así los siervos de Absalón siguieron sus órdenes, mataron a Amnón. Entonces los otros hijos del rey montaron en sus mulas y huyeron, hermano. Note que, fíjese, la Biblia nos muestra a nosotros casos muy extremos, ¿verdad? Para que nosotros veamos hasta dónde puede llegar el ser humano, porque quizás nosotros no tenemos, y que Dios nos libre de pasar por una experiencia como esa. De pronto algunos en algún momento vieron algo así o pasaron algo parecido, pero un hermano que viola a su media hermana, y un hermano que decide tomar la justicia en sus manos y asesinar a su propio hermano. O sea, las consecuencias del pecado de David fueron terribles, hermano. El tiempo pasó sin que David hiciera nada por su hijo. A pesar de que él amaba a Absalón, hermano. A pesar de que, una vez más, este era su hijo favorito. No sé si porque era el más bonito, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Absalón era perfecto desde la coronilla de su cabeza hasta las plantas de sus pies, hermano. Se cortaba el pelo y había fiesta en Israel, hermano. Usted se corta el pelo y nadie se da cuenta. O yo, ¿verdad? Pero se cortaba el pelo a Absalón, hermano, y había fiesta. Pesaba, no me recuerdo cuántas libras pesaba el pelo. Tenía un pelo así todo Luis Miguel en sus tiempos, hermano, porque ahora ya no tiene tanto pelo. Pero tremendo, ¿verdad? Entonces no sé si por esa razón era el favorito, el que él más amaba. Pero sin embargo, hermano, Absalón huye y David no hace nada para reconciliarse con su hijo. Ya había perdido una hija, ya había perdido un hijo, literalmente, estos dos, y había uno que se había alejado de él. Entonces Joab, que era el comandante del ejército de David en ese tiempo, sobrino de él también, obviamente él amaba la familia, no solamente amaba al rey porque era su comandante en jefe, sino que él quería que de alguna manera veía sufrir a David por su hijo y decía: yo quiero hacer que este hijo
vuelva una vez más a estar con su padre. Entonces él se idea algo para que Absalón pueda volver a David y de esa manera reconciliarse con la familia. Y vea lo que dice el verso 2 del capítulo 14 de 2 de Samuel. Dice: así que mandó a traer de Tecoa a una mujer muy astuta. Note que no cualquier mujer, sino buscó a una mujer astuta, una mujer que fuera sabia para llevar a cabo su plan. Y la instruyó, le dijo que era lo que tenía que hacer. Y le dijo: vístete de luto y sin maquillaje alguno, y preséntate ante el rey fingiendo llevar ya mucho tiempo de duelo por algún pariente muerto. Mire, estas son de estas mentiras piadosas, ¿eh? Que llevan un buen fin. Es decir, porque lo que querían, aunque esto era una mentira, no era cierto, el hombre busca a alguien que tenga la capacidad. No algunos hermanos que ya ve que a veces queremos decir algo, pero con la cara estamos diciendo otra cosa, ¿verdad? A veces usted está diciendo: no, mire, la verdad que no pude venir porque había mucho tráfico, y trae un café de Starbucks en la mano, ¿verdad? Y el tráfico era en el Starbucks. ¿Qué sé yo? Solo por ponerle un ejemplo. Pero entonces buscó una mujer que tuviera esa capacidad de poder hablar y de poder decir y de poder de alguna manera contar una parábola, aunque después se da cuenta David de qué era realmente, porque ella misma lo revela. Pero había que decirle había que crearle una historia a David para darle a David una enseñanza, hermano. Y una vez más, note cómo realmente una persona dirigida por Dios puede traer instrucción a alguien que posiblemente nosotros nos sentimos que no debería recibir un consejo de parte nuestra. Porque yo soy ya ministro por algunos años, hermano, y a mí me ha tocado aconsejar a mucha gente. Y a veces, hermano, hay personas a las que no me atrevo a darles un consejo. No porque yo piense que no me que no merezco yo darles un consejo, sino porque digo: no me lo va a recibir. Entonces digo: no me lo va a recibir, a menos que Dios me dé la oportunidad y digo: bueno, yo voy a soltar esto, y ya es responsabilidad de la persona. Pero esta mujer no tuvo temor en decir: voy a darle un consejo al rey. Una vez más, si pensamos en la cultura, hermano, no era usual que una mujer, lo podemos entender como que Dios hablaba mucho de esa manera a través de parábolas con David, ¿verdad? Porque Natán, siendo un profeta, obviamente un profeta también tenía una autoridad. David lo respetaba como una autoridad espiritual, entonces recibió de él el consejo que traía de parte de Dios. Pero en esta ocasión es Joab el que instruye a esta mujer. Ahora, la mujer da a David una historia que se parecía mucho a lo que David estaba pasando. Le trae un ejemplo. Mire conmigo el versos 4 en adelante. Dice: y cuando ella se presentó ante el rey, hizo una reverencia, se inclinó hasta tocar el suelo y dijo: Su Majestad. Note que se le acercó con mucho respeto, no a decirle qué era lo que tenía que hacer. Esto no tiene nada que ver con el feminismo de ahora, ¿verdad? Que sí, la mujer es empoderada y la mujer puede decir, y la mujer puede alegar, y la mujer es igual que el hombre, así que montes encima del hombre y usted dirija. Eso es diabólico. Tiene que hacerlo con mucho respeto, porque no hay autoridad que no haya sido establecida por Dios, y Dios estableció al hombre como autoridad en la casa. Déjelo repito: Dios estableció al hombre como autoridad en la casa. A los hombres digan amén, hermanos. Hombre, no les va a decir nada a su esposa. Como digas amén. Note, se acerca y hace una reverencia y dice: Su Majestad, vengo a pedir protección. El rey preguntó: ¿qué te pasa? Y ella respondió: mi marido ha muerto
y me he quedado viuda. Yo tuve 2 hijos que se pelearon en el campo. Como no había nadie que los separara, uno de ellos hirió de muerte al otro y lo mató. Ahora toda la familia se ha puesto en mi contra y me insiste: tienes que entregar a ese asesino, pues tiene que pagar con su vida la muerte de su hermano. Si les hago caso, matarán a mi único heredero, y con eso habrán apagado la última chispa que me queda, y la memoria de mi marido se perderá por no dejar ningún descendiente. Recuérdese que en ese tiempo era muy importante la descendencia. Entonces ella estaba diciendo: oye, si matan a mi único hijo, entonces se borrará la memoria de mi esposo y no habrá entonces descendencia. Verso 8: el rey le dijo a la mujer: regresa a tu casa, que yo voy a dar instrucciones acerca de ti. O sea, David le dice: yo te voy a ayudar en esta situación. Está feo lo que quieren hacer con tu hijo. No está correcto lo que están haciendo. Salte conmigo al verso 11. Dice: pero la mujer añadió, ruego a su majestad consultar al Señor su Dios, para que quien quiera tomar venganza no empeore las cosas matando a mi hijo. Y el rey respondió: juro por el Señor que tu hijo no va a perder un solo pelo de su cabeza. Note, David, por orgullo o por lo que sea, había abandonado, por decirlo así, a su propio hijo. Y cuando alguien viene a mostrarle un caso que es muy parecido a lo que él está pasando, entonces él quiere hacer justicia. Y a veces a nosotros nos pasa eso, hermano. A veces nosotros mismos le decimos a la gente: no, usted debe perdonar. Y de repente Dios dice: oye, pero tú no has perdonado. O sea, ese caso que tú estás tratando y ese consejo que tú estás dando realmente debería de ser para ti mismo. Porque lo mismo que le estás diciendo a otras personas que hagan es lo que tú no estás aplicando a tu vida. Hermano, eso es lo que nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que aprender a hacer. Tenemos que predicar, no solamente con lo que hablamos, sino con lo que nosotros hacemos. Y si hay algo, hermano, que nosotros debemos hacer en todo momento, es perdonar. Si hay una disposición que usted y yo debemos tener en todo tiempo, es a perdonar. Y si nosotros aconsejamos a otros: no, debes perdonar a tu hijo, debes perdonar a tu qué sé yo, a tu hermana, a tu hermano, a tu primo, a qué sé yo, a quien usted tenga que perdonar, tenemos que hacerlo. Si lo decimos, si le aconsejamos a otros, si la palabra de Dios nos enseña a nosotros que debemos perdonar, también tenemos que hacer lo mismo. Entonces David, hermano, era de los que se indignaba cuando le contaban algo de alguien más, pero que no arreglaba lo de su propia casa. Se indignó cuando le dijeron que alguien se había robado la oveja de alguien más, y el tal es digno de muerte. Sí, pero ese eres tú. Tú hiciste eso también. Entonces el digno de muerte realmente eres tú, porque estás haciendo lo mismo. Y encima de todo te indignas porque otros hagan lo que tú también has hecho. ¿Me doy a entender, hermano? Bueno, denle un aplauso al Señor porque Él es bueno. Ahora, la mujer no se queda con la actuación esta, porque esta fue una actuación, hermano. Y mire que hay mujeres que son buenas para actuar, la verdad, ¿eh? Son buenas para el drama. Y uno que otro hombre también a veces nos puede agarrar por ser dramáticos. Amén, dicen las mujeres. Digo, para equilibrar un poco el asunto, ¿verdad? Porque sí los hay. O sea, no lo estoy diciendo para disculparme con las mujeres. Sí, a veces también, ya ve, con esto de la liberación y que no sé qué. Pero bueno, la mujer revela el verdadero motivo de su relato. Vea conmigo los versos 12 y 13. Dice: ella volvió a decir: ruego a su majestad permitir a esta su humilde sierva decir una sola palabra más. El rey le dijo: te escucho. Entonces ella dijo: ¿por qué su majestad se propone perjudicar al pueblo de Dios?
con lo que su majestad ha dicho? Wow, hermano. Mire, con todo respeto, pero no se guardó la mujer. Le dijo la verdad. Dice, su majestad misma se condena, pues no permite volver a su hijo desterrado. O sea, usted se está condenando a usted mismo, porque usted está juzgando lo que otros están haciendo, pero no está trayendo juicio a su propia vida, en el sentido de revisar nuestro corazón. Entonces, hermano, antes de señalar a otras personas, es muy importante que nosotros miremos hacia nosotros mismos. Como dijo alguien en una ocasión, cuando usted señala a otro, hay por lo menos 3 dedos que están apuntando hacia usted, ¿verdad? No sé, este no se puede voltear, entonces son 3 nada más, que están apuntando hacia uno mismo. Entonces, antes de juzgar, hey, veo este caso. Porque a veces cuando lo vemos en alguien más, hermano, es como más fácil, ¿no? Y decir, oye, estaría bueno que se reconcilien. Estaría bueno que perdone. Y ahí es donde nosotros podemos ver y decir, oye, pero ¿tengo yo ese corazón perdonador? ¿Tengo yo esa misma actitud que le aconsejo a los demás que deben tener? ¿O soy alguien que endurece el corazón y que quiero que otros se perdonen entre ellos, pero no quiero perdonar yo? Amén. Oh, ay, 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 como usted quiera. Entonces esta mujer le da 3 consejos y con esto yo voy a empezar a terminar. No terminar, pero voy a empezar a terminar. Desde que empecé estoy terminando, la verdad. Porque todo llega a su fin, ¿verdad? Entonces, 3 consejos rápidamente. Número 1. Le dice esta mujer sabia. La mujer sabia edifica su casa. La necia con sus manos la destruye, dice la Biblia. Entonces, muy importante la sabiduría. Y mire, lo primero que le dice es: considera que la vida es corta. Verso 14 dice: todos tenemos que morir. Somos como el agua cuando se derrama en el suelo, que ya no se puede recoger. Pero Dios, lejos de quitarnos la vida, pone los medios para que nos volvamos a Él si nos hemos alejado. Ahora, lo primero que le dice es: nuestras vidas son como el agua que se derrama. ¿Quién de nosotros ha podido recoger agua que se le ha caído, hermano? Usted lo que hace es que agarra un trapeador y viene y lo seca, ¿verdad? Y si se le cayó en la tierra, pues ¿cómo puede hacer usted para recoger, succionar esa agua una vez más y volverla a poner en el recipiente donde estaba? Nuestra vida, hermano, es así. Lo que pasó el año pasado, valga la redundancia, ya se quedó atrás. Eso usted no puede ir y recoger y ver cómo le hace para succionar la vida que ya usted derramó sobre la tierra. Y un día todos nosotros, si el Señor no viene antes, nos vamos a morir. Entonces, hermano, la reconciliación es algo que nosotros debemos buscar en todo momento, porque posiblemente no haya mañana una oportunidad de perdonar. Mire, muchas cosas que yo veo, he visto a lo largo de mi vida, a mí me toca ministrar en todo acontecimiento, y entre ellos me toca a veces en funerales. Y yo noto a veces quién se quedó con algo, a veces, no siempre, pero quién se quedó con algo que no pudo resolver, que ya no hubo tiempo, que la persona falleció, y lo que lamentan, hermano, porque la muerte es algo que tarde o temprano va a venir, ¿verdad? Nuestros viejitos, los que todavía los tenemos, sabemos que ahí están, pero sabemos que un día nos van a dejar. Sabemos que un día no van a estar más. Entonces, si nosotros tenemos esa conciencia, nosotros debemos saber que si la vida se acaba, lo que se tenga que resolver, se tiene que resolver ya, porque posiblemente mañana ya sea demasiado
tarde. Y ahí es donde la gente se lamenta y dice: pero yo debía haber arreglado, es que cómo no lo busqué, si tantas veces dije mañana lo voy a llamar, mañana me voy a sentar con él, mañana voy a platicar con esta persona, mañana voy a resolver este asunto, pero resulta que nunca tomó acción y entonces no se pudo arreglar el problema. Entonces esta mujer le estaba diciendo a David: David, la vida es corta, tu hijo está en peligro de muerte. ¿Qué tal si lo matan y a ti no te da tiempo de reconciliarte con él? Los que lo mataron lo matarán y algunos, pobre el hijo de David, se murió. Pero ¿y tú? Te vas a quedar con ese sentimiento de que no arreglaste las cosas antes de que él se fuera de este mundo. Entonces, hermano, eso es un consejo de año nuevo, ¿verdad? Vayamos a aquellos con los que tenemos conflicto. Si son gente, porque hay conflictos que de pronto usted pudiera tener con personas que no son su familia, y yo no estoy diciendo que eso no se deba arreglar, pero si no son de su familia, de pronto a usted no le vaya a doler que no lo pudo arreglar, tanto como si se trata de un familiar. Si se trata de alguien cercano a usted, es importante que usted arregle eso para que usted y yo no nos quedemos con un resentimiento, hermano. No nos quedemos con algo que no pudimos arreglar cuando tuvimos la oportunidad. Esta vida es un tiempo de prueba. Nosotros viviremos eternamente en la presencia del Señor. Entonces, como creyentes, como cristianos, como personas que hemos recibido a Cristo Jesús, debemos buscar esa oportunidad de perdón con los que nos han fallado. ¿Cuántos dicen amén? Denles aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Entonces, número 2, segundo consejo, ella le da a entender a David y le dice: Dios no hace acepción de personas. Mira lo que dice: todos tenemos que morir, somos como el agua que se derrama en el suelo y que ya no se puede recoger. Pero Dios, lejos de quitarnos la vida, es decir, Dios no nos quita la vida. Dios sabe que nosotros fallamos. Dios sabe que nosotros hemos cometido pecados, hermano. Nosotros le hemos fallado a Dios. ¿Quién aquí no le ha fallado a Dios? No hay nadie que no le hayamos fallado a Dios. Y sin embargo, hermano, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Es decir, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino que por el contrario, Él ha derramado misericordia. Y cuando ella le está explicando esto a David, lo que le está diciendo es: si Dios te ama a ti, también ama a Absalón. Porque Absalón, hermano, es un personaje de la Biblia que incluso se demonizó, ¿verdad? Y con razón. Hizo cosas muy malas. De hecho, hasta se cree que hay un espíritu absalónico, ¿verdad? Por la manera en que él actuaba, que ese es tema para otro día. Pero lo que esta mujer estaba tratando de enseñarle de manera sabia a David era: Dios ha tenido misericordia de ti. O sea, tú deberías haber muerto por lo que tú hiciste, pero Dios tuvo misericordia de ti y te levantó y hoy estás aquí. Es más, ni el reino te quitó, sigues siendo el rey de Israel. No te quitó la autoridad a pesar, perdiste autoridad en tu casa, pero no perdiste la autoridad que Dios te dio sobre el pueblo. Sigue adelante Dios con los planes que tenía para ti. Él no hace acepción de personas. Un ministro no es más importante que un miembro de la iglesia. Eso, en otros lados tratan de mostrarle a la gente: no, yo soy el mero tatashkan, decimos en Guatemala, y todos los demás son plebeyos. Hagan fila para que los toque. Donde mire eso, hermano, eso no es de Dios. No hay diferencia, realmente. No hay ninguna diferencia.
Todos valemos lo mismo delante de Dios. Todos hemos sido lavados con la misma sangre de Cristo Jesús. Todos hemos sido perdonados. Es cierto que un ministro debe ser ejemplo. Es cierto que un ministro debe ir adelante. Es cierto que un ministro debe tener más conocimiento que a los que les está enseñando, ¿verdad? Por lo menos procurarlo, para poder enseñar a la gente, para poder traer luz a través de la palabra. Eso es así, hermano. Pero en cuanto a misericordia, en cuanto a las responsabilidades de cada quien, no hay favoritos. Dios no tiene favoritismo con un pastor. Dios no tiene un perdón distinto para un pastor, una misericordia distinta para un pastor. Dios tiene una misericordia nueva para cada uno de nosotros. Y eso es una buena noticia para usted y para mí, hermano. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Porque así como Dios tiene misericordia de usted, también la tiene de mí. Así como Dios tiene misericordia de mí, también la tiene de usted. Y esto era lo que esta mujer le estaba enseñando a David, diciéndole: Dios ha tenido misericordia de ti, tú lo has experimentado. Dios no te ha quitado la vida a ti. ¿Por qué tú no vienes y proteges a tu hijo antes que lo maten y le perdonas la vida? ¿Por qué tú sigues pensando que él debería de ser muerto por lo que hizo, cuando realmente tú debiste haber sido muerto también por lo que tú mismo hiciste? Hermano, y eso es lo que Dios quiere despertar en nosotros. Si Dios ha tenido misericordia de nosotros, también la tiene de la persona con la que has tenido conflicto, con la que has tenido un problema horrible, lo que te hizo tal vez. Pero así como tiene misericordia de ti, también tendrá misericordia de esa persona. Y sus consecuencias tendrá cada quien, ¿verdad? Ese es problema, ese es asunto de Dios. Pero Dios quiere que nosotros entendamos esto, que lo que de gracia recibimos nosotros en cuanto a perdón, a gracia, a misericordia, eso es lo que también tenemos que otorgar a otro. Señor, así como me perdonaste a mí, perdona también a esta persona. Por mucho que me duela, por mucho que me afecte a mí, lo que ha hecho debe ser horrible, que alguien le quite la vida a un hijo de uno, ¿verdad? Y sin embargo se ha visto gente como Gigi Ávila, por ejemplo. No sé si alguien conoce la historia de Gigi Ávila, pero Gigi Ávila, a su hija la asesinó su esposo. Imagínense. Y él fue a la cárcel y perdonó al que le hizo eso a su hija. Creo que fue de un escopetazo que la mató. Y él fue y perdonó a este hombre que le había hecho eso a su hija. ¿Por qué? Porque el odio no hace volver a nadie de la muerte, hermano. El rencor no repara nada. El amor de Dios en nuestras vidas y el entender que por su misericordia no hemos sido consumidos, esa misericordia que se derrama sobre nosotros es la que tenemos que pedir por las personas que de alguna manera nos han hecho algún daño. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor porque Él es bueno. Fíjese, nosotros somos selectivos en cuanto a perdonar muchas veces. Decimos: este sí, este no. Este merece perdón y este no. ¿Quién se merece perdón, hermano? ¿A quién se le perdona por mérito? Nosotros buscamos, ¿verdad? Es que no. Este sí merece que yo lo perdone. Este sí. Aquel, no, ese no. Ese no se lo merece. ¿Y quién dijo que el perdón es por mérito, hermano? Porque ¿se merecía usted que Dios lo perdonara? No, simplemente Dios otorgó el perdón. ¿Cómo perdonamos a alguien que no nos debe nada? No sé si me va a entender. Si alguien no le debe nada a usted, ¿qué perdón le puede otorgar? Usted perdona a alguien que le debe, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, así es como funciona el perdón. Dios, lejos de quitarnos la vida, busca medios para perdonar. Todos hemos pecado, por lo tanto necesitamos de la misericordia y del perdón de Dios. Número 3, con este termino. Dios provee el camino para que nos volvamos a Él, en lugar de matarnos, hermano, porque la Biblia dice: alma que pecare, esa morirá, ¿verdad?
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo que nosotros merecíamos por el pecado era la muerte eterna, la eterna separación de Dios. Pero sin embargo, Él proveyó el camino, y eso es lo que termina diciendo ese verso. Dice: pero Dios, lejos de quitarnos la vida, pone los medios para que nos volvamos a Él si nos hemos alejado. ¿Y cuáles son esos medios, hermano? Mire, desde el principio, cuando Adán pecó, Dios cuidó cada detalle para que Adán pudiera tener, el hombre en sí, representado en Adán, tuviera el camino abierto para volverse una vez más a Dios. Porque ¿qué pasó, hermano? El hombre estaba en el Edén, ¿verdad? En el paraíso, y él allí falló, ahí pecó. Pero ¿qué era lo que se encontraba ahí? Porque él comió del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal. Descubrió una ley, hermano, y cuando la descubrió se dio cuenta que ya la había roto. Entonces el Señor dijo: pero también en el Edén hay un árbol, y ese árbol es el árbol de la vida. Vamos a sacar al hombre del Edén. ¿Para qué? No sea que extienda su mano y coma del árbol de la vida, y entonces se convierta en un pecador perpetuo, que ya no tenga oportunidad de salvación. Hay que sacarlo. Me imagino lo difícil que debe ser. Yo no sé si a usted lo han corrido de alguna casa alguna vez. Lo difícil que debió haber sido para Adán y su mujer decir: para afuera, ahuecando el ala, ¿verdad? Vámonos, fuera de aquí. Quizá no entendieron lo que Dios estaba haciendo, pero Dios, lejos de estarles haciendo un daño, los estaba protegiendo. ¿Por qué? Porque tenía un plan. ¿Para qué? Para que el hombre volviera otra vez al paraíso. ¿Sabe que nosotros estamos en ese proceso? ¿Por qué? Porque alguien abrió el camino. Entonces, ¿qué hizo? Denle un aplauso fuerte al Señor. ¿Qué hizo Dios entonces, hermano? ¿Qué hizo Dios entonces? Como el primer Adán pecó, entonces Él mismo se convirtió en un hombre, en lo que conocemos como el postrer Adán. Entonces, al convertirse Él en el postrer Adán, hermano, cambió el jardín del Edén por el Getsemaní. Y ahí Jesús, en el jardín del Getsemaní, su sudor era como gotas de sangre, listo para abrir el camino. ¿Para qué? Para hacer él mismo el fruto de la vida. El árbol que estaba en el Edén se convirtió en una cruz, en la cruz del Calvario. Y el que abriría el camino para volver una vez más allá iba a morir en esa cruz. El postrer Adán no cometería ningún pecado para entonces redimir al que sí había pecado. Dios abrió el camino para que nosotros pudiéramos volver y tener esa comunión con el Señor, hermano, y tener en nuestra mente y en nuestro corazón la esperanza de que un día estaremos para siempre con Él. Pero no fue sin precio, se derramó sangre. La muerte que usted y yo teníamos que experimentar, fíjese, de alguna manera esta mujer le estaba enseñando sabiduría a David, de quien nacería realmente, de su linaje vendría el Mesías, hermano. Ella misma le estaba diciendo: David, no has entendido todavía cómo funciona esto del perdón. Dios no nos quita la vida, Dios abre camino para que nosotros podamos entonces acercarnos a Él. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. El Señor no es muerte, el Señor es vida. Y cuando nosotros, hermano,
lo experimentamos en nuestro corazón, tendremos la capacidad en nuestra alma de decir: yo perdono a pesar de lo horrible. Mire, por eso es que el ejemplo es extremo. Era un asesinato, era la muerte de un hermano que mató a su propio hermano. Y quizás nuestro problema no llega hasta ese nivel. Así como Dios nos ha perdonado, perdonemos nosotros también. Póngase de pie, por favor.